Bueno, ¿qué intenta esta compensación económica? Corregir el perjuicio económico que el divorcio provoca en el beneficiario, corregir el desequilibrio patrimonial que permite atenuar el impacto hacia el futuro, no es la igualación de los patrimonios, no protege, no pretende lograr un equilibrio exacto luego del divorcio y no garantiza el nivel de vida de que el acreedor tenía durante el matrimonio. O sea, acá tenemos que tener en claro que no importa el régimen matrimonial que hayamos elegido para nuestro matrimonio, que sí o sí va a haber una compensación económica. Y esto tiene que ver con esto. Que si yo elegí la separación de bienes y durante el matrimonio fui adquiriendo bienes, yo me hice de un capital importante y mi cónyuge solamente tiene un departamento, una camioneta y un terreno, pero yo tengo más bienes, divorciados, puede ser que no haya una vulnerabilidad en ninguno de los dos. Por lo tanto, la separación de bienes no va a ser consecuencia de una compensación económica, porque si no, ahí estaría corrigiendo el régimen que elegimos y quisiera equilibrar que como yo me llevé más, porque elegí el régimen de separación de bienes, compenso y equilibrio cuánto se lleva a ella o él. Puede ser que la separación de bienes no haya compensación económica. Y usted me pregunta, ¿y la comunidad? Porque se llevan los dos 50-50. Pero los dos nos conocimos en la facultad. Los dos somos abogados. Ella dejó de ejercer, no ejerció, tiene el título, somos dos abogados, vivimos 20 años, ella se quedó criando a los chicos, se quedó cuidando la casa, yo llegaba siempre, tenía la comida, la ropa, las millas, todo lo que quieran. Nos divorciamos después de 20 años. Ella se queda con una casa, un vehículo, 3 terrenos, un departamento. Yo me quedo con lo mismo, 50%. El tema es, si yo me pongo a analizar todos los puntos factibles para una compensación económica, la inserción laboral de ella es mucho más difícil, la edad de ella puede ser mucho más difícil, la cuestión de salud. O sea, por más que haya una división de 50% por 50%, puede ser que sea viable la compensación económica en la comunidad de ganancialidad de bienes. Por lo tanto, no importa el régimen patrimonial que uno haya elegido, sino como quede post-divorcio. La idea no es corregir el régimen patrimonial, sino realmente es proteger cómo queda uno post. Entonces, si ella se llevara el 50%, yo sigo trabajando, sigo generando, pero ella se tiene que empezar a comer ese 50%, realmente queda en una situación de vulnerabilidad. Será discutible o no, se puede ponernos a alquilar departamento, un montón de cosas, ¿no? Depende de cada caso, porque cada caso es muy subjetivo. Por eso digo, el tema es que puede haber separación de bienes, un régimen patrimonial, y haya o no compensación económica, o puede haber comunidad de bienes y haya o no compensación económica. Salvador, chileno, no me pasa. Eso lo pasamos, esto lo van a encontrar en el derecho chileno, el derecho español, del derecho personal del cónyuge aquí en el divorcio, le ha producido un desequilibrio económico valorado en comparación con la situación anterior. Esto lo han dicho numerosos autores. Y hubo un fallo en Argentina que hablaba de compensación económica antes de la redacción del proyecto de Código Civil, que era en 2009, es del Tribunal Supremo de la provincia de Buenos Aires, en un voto del doctor De Lázari, minoría, donde el caso era así. Les cuento el caso y ahora vemos qué dijo el ministro. El caso era un divorcio vincular donde la señora tenía, cuando contrae matrimonio, tenía su trabajo, tenía su sistema previsional, estaba ejerciendo bien su profesión, el marido también ejercía, en su momento queda embarazada, empieza a quedarse al cuidado de los hijos, ella empieza a tener un problema neurológico, ya la previsión social se le descartaba porque dejó de aportar, el hombre era el único que bancaba, sostenía económicamente a la familia, el marido un día se cansó, inicia un divorcio vincular, separación de hecho más de 3 años, un divorcio causal objetiva, unilateralmente. La señora se notifica de eso, ¿qué hace? Contesta y recomiende por adulterio, injurias graves, abandono voluntario, malicioso, todo lo que quiera. ¿Con qué objetivo?
contener el artículo 207, los alimentos de cónyuge culpable. El señor recibe la notificación de todo ese choclo de causales y hace uso de la reconvención de la reconvención. Entonces, por injurias, demanda a la señora. El Tribunal de Familia de La Plata resuelve la sentencia por divorcio de causal objetiva. O sea, ninguno de los dos había demostrado una causal subjetiva, por lo tanto resuelve por causal objetiva. La señora apela, recurre y llega al Tribunal Supremo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires con un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, donde decía que no era, que debían revocar la resolución. El Tribunal Supremo confirma la resolución de divorcio causal objetiva, pero el doctor Velázquez, porque realmente el objetivo estaba claro de cuál era el fin, de por qué decretarlo culpable al otro cónyuge, que el fin era lograr el artículo 207, los alimentos, porque realmente no tenía cómo seguir viviendo la señora. El voto del doctor Velázquez deja bien en claro esta figura de la importancia de las compensaciones económicas que ya se venía hablando en la doctrina de numerosos países, de por qué para este caso era viable. Y bien sostenía que consideró necesario poner de resalto, en función del principio con arreglo al cual se efectivice la igualdad y equilibrio entre hombre y mujer en las relaciones familiares, en 2009, todavía no teníamos ley de matrimonio igualitario que en 2010. Así como el principio de cumplimiento de las obligaciones internacionales con base en los tratados internacionales que tras la reforma tienen jerarquía constitucional, que se han abierto paso en la moderna doctrina de las denominadas compensaciones económicas, consistentes en contemplar una pensión por desequilibrio como una prestación pecuniaria a favor del cónyuge que realizó sacrificios patrimoniales directos o indirectos a causa de la relación matrimonial. O sea, ya en un voto, en este caso no le dieron las compensaciones económicas, no le otorgaron las compensaciones económicas, pero sí hacía hincapié en que este era un caso para otorgar tal instituto. Por eso la importancia realmente de empezar a entender el principio de vulnerabilidad y al cónyuge que le correspondería la compensación económica y no suplir por alimentos. Cuando uno va y habla con abogados españoles que tienen la compensación económica, ellos dicen, al principio la compensación económica era fácil sacarla, porque realmente había una confusión entre compensación económica y alimentos. Entonces siempre salía. Hoy en día en España la compensación económica es mucho más difícil obtenerla, porque realmente se entendió el concepto de desequilibrio y que no suple a los alimentos. Si realmente uno necesita cubrir necesidades básicas y como ex cónyuge requerir los alimentos, va a tener que probar esa necesidad, satisfacer esa necesidad. Pero la compensación económica tiene otro fin. Por eso se dice que la compensación económica puede tener múltiples causas, fundamentos para pedirse, no hay un límite como si lo tienen los alimentos en el 434, que solamente por enfermedad o por falta de procurárselos van a poder ser exigidos alimentos. En el caso de la compensación económica no existen restricciones, se deben cuando se dan los presupuestos establecidos en este código. ¿Pasamos? ¿Qué pasa con el tema de los daños y perjuicios, la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Y esta idea de que la compensación económica se confunde con los alimentos, indemnización por daños y perjuicios y enriquecimiento sin causa. Estos tres institutos que realmente llevan a una confusión del concepto central de lo que implica la compensación económica, haciendo a la compensación económica una naturaleza jurídica sui generis, ¿no? Pero teniendo un concepto clave la misma. Para la indemnización se requiere culpa. Para la compensación económica no necesito culpa. Es suficiente constatar el desequilibrio económico de uno de los cónyuges en el caso de la compensación económica. La finalidad de la indemnización es la reparación de un daño. La compensación es la corrección de ese desequilibrio manifiesto para que pueda continuar una vida individual, en principio, subjetivamente hablando, en esos derechos que realmente uno sí hincapié al principio. En la compensación es importante el beneficio que obtuvo el obligado a la compensación económica. Yo tengo que ver en qué se perjudicó uno y en qué se benefició el otro. En la indemnización por daños y perjuicios, si solamente es reparar el daño, a mí no me importa si hubo un beneficio o no en ese acto. Por lo tanto, en la compensación económica también tengo en cuenta eso. Hoy les adelantaba cuándo procedía la compensación económica. En el divorcio, la anulación para el cónyuge de buena fe, ruptura de la unión convivencial.
Voy uno para atrás. Vamos dos para atrás, por favor. Ahí. Entonces, aquellos que quieran ver compensación económica, me parece que es un buen punto de partida. Empezar a analizar la jurisprudencia, fallos del Tribunal Supremo de España. Hay muchísimo sobre compensación económica. Tengan en cuenta que en España tienen regulado y tabulado hasta las horas de trabajo doméstico para poder establecer una futura compensación económica. O sea, tenemos muchas cuestiones que tener en cuenta a la hora de fijar. Uno se pregunta, ¿qué va uno a pedir en una demanda? ¿Qué va a requerir uno en una demanda cuando pide una compensación económica? Y también se pregunta, ¿qué va a hacer lugar el juez en cuanto a la compensación económica? Yo primero tengo que dedicarme a probar este desequilibrio manifiesto, esta situación de empeoramiento. O sea, es un proceso, es un nuevo juicio que hay que salir a probar. Otro de los efectos que tiene el divorcio es la atribución de la vivienda, que también tiene que ver con la situación patrimonial del matrimonio. Y este derecho también basado en el principio de vulnerabilidad de los cónyuges. No importa si el bien es propio o ganancial. Puede tener derecho uno de los cónyuges a que se le atribuya la vivienda, por consecuencia de así requerirlo. Lo que sí el juez determinará la procedencia, el plazo, la duración y los efectos sobre las distintas pautas a tener en cuenta de la atribución. Son la persona que se le encarga del cuidado personal de los hijos, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de vivienda por sus propios medios, el estado de salud y edad de los cónyuges. Son datos característicos que requisitos característicos que uno ve en todos los efectos regulados en este código. Y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. El tema es que este efecto también tiene un vuelto. O sea, se le atribuye la vivienda a uno de los ex cónyuges. Perfecto. Pero yo como ex cónyuge desplazado de la vivienda, que no se me atribuyó la vivienda a mí, yo voy a poder requerir judicialmente una renta compensatoria. Esto quiere decir, ya sea que sea un bien propio mío o un bien ganancial, voy a poder pedir esa renta compensatoria, la cual va a establecer un juez. También puedo establecer judicialmente que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo de expreso de ambos cónyuges, que el inmueble ganancial o propio del condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. Y tener en cuenta que esta decisión, para ser oponible frente a terceros, va a tener que estar inscrita en los registros de estos bienes, de la jurisdicción de estos bienes. Por lo tanto, sí o sí, estos pedidos, estos requerimientos van a tener que ser vía judicial para que el juez me libre el oficio y yo pueda hacer la respectiva inscripción. Necesito pasar. ¿Qué pasa si estuviera locando yo un bien? Si somos dos cónyuges, y estamos alquilando un bien. Nos divorciamos y mi ex cónyuge pide la atribución del bien locado, el cual ella no es locataria, sino que yo soy locatario, yo firmé el contrato de locación. El juez puede atribuirle el bien al ex cónyuge no locatario. O sea, ahí tengo un plazo. Tengo el plazo de lo que dure el contrato de locación. En el caso de la atribución de la vivienda, ya sea bien propio o ganancial, no tengo un plazo que me pueda exigir la ley para que se me atribuya la propiedad. A diferencia de las uniones convivenciales, que sí tengo un plazo que no puede ser mayor a 2 años desde el cese de la unión convivencial de la atribución de la vivienda. Por lo tanto, dentro de un matrimonio, la locación de un bien donde se atribuye este bien tiene el plazo del contrato. El tema es que los obligados y las garantías primitivas van a seguir siendo obligados y responsables de cumplir con ese canon locativo. Por eso hoy decimos que cuando se haga un contrato de locaciones, cuando se contraigan obligaciones, uno va a tener que saber mejor con quién contrata. Porque yo me imagino a mi amigo que me alquiló la propiedad diciendo: yo te alquilé a vos, no le alquilé a ella. Entonces, pará, vos no estás en la vivienda, ¿quién está en la vivienda? Entonces, por rescisión de falta de pago, puede rescindir el contrato. Y ahí entran juegos de terceros, porque el dominio es de un tercero y la obligación y responsabilidad es entre dos ex cónyuges. O sea, los contratos se van a tener que hacer y mirar de otra manera a la hora de redactarse y tener en cuenta esas consideraciones. ¿Sí? Sí, como
nada se reguló sobre el comodato. Nada, se hablaba solamente de alquiler local. El tema es... Es en la sede del hogar conyugal, o sea, es la vivienda familiar. la vivienda familiar. La vivienda familiar, sí. ¿Sigue teniendo la misma protección? El tema es, nada se habló de comodato. Se habló de contrato de locación. Se hablaba de la atribución de vivienda bien propio o bien ganancial. O sea, si fuera un comodato y por ahí, en principio no lo daría el juez la atribución de vivienda porque es de un tercero y no hay obligación de permanecer. El tema es, uno podría analizar el principio de vulnerabilidad o no y muchos factores. Puede ser que un juez dé la atribución de vivienda con un plazo mínimo. Depende de la situación, pero no está contemplado el comodato. Por eso, yo me quedaba... Por eso me parece importante empezar a entender las consecuencias y efectos que trae el divorcio vincular en cuanto a estas consecuencias, ¿no? A estos reclamos que uno podría hacer post-divorcio. El cese de la atribución de la vivienda tiene que ver con cumplimiento del plazo fijado por el juez. Dijimos que no había un plazo máximo, como si en las uniones convivenciales de 2 años, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, que esta persona estaba en una unión convivencial, o contrajo un nuevo matrimonio, o llevó gente a vivir a la casa, o tiene una nueva propiedad y no la está haciendo uso, compró una nueva casa, pero se sigue quedando en la vivienda que se le atribuyó. Son situaciones fácticas que cambiaron la realidad al momento de atribuírseles. Por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Esa también es otra causal para finalizar la atribución de la vivienda. Por eso, como conclusión de esta primera etapa del divorcio vincular, es humildemente esta conclusión que me parece importante tener en claro, que el sistema de divorcio del Código de Deberes es un juicio de reproche que se ancla en el pasado. Esta idea de que yo me quedo arraigado, me quedo prendido a la problemática de lo que vivimos. En cambio, el nuevo código es una alternativa que pone el acento en el futuro, dando una respuesta integral a la crisis matrimonial. Esta idea de que finalizás el vínculo matrimonial hoy y sumate y venir a arreglar las cuestiones, efectos que quedan post-divorcio. Si no estoy haciendo hincapié como hace en el Código de Deberes, que teníamos siempre hablar del pasado y echar culpas y reprochar, y nunca me ocupo de lo que sigue. Acá yo doy la herramienta para finalizar el vínculo jurídico matrimonial y me obliga en el buen sentido de la palabra a ocuparme de lo que me tengo que ocupar de acá en adelante y no quedo anclado. No sé cómo vamos con el tiempo. Seguimos. Bien, pasamos. ¿Sí está andando? No me anda. Bien, ¿qué pasa con respecto a las uniones convivenciales, no? Esta idea de ver también las cuestiones patrimoniales dentro de las uniones convivenciales. Vimos lo que pasaba en este régimen jurídico como es el matrimonio, ahora vamos a ver un régimen afectivo que tan solo tiene 20 artículos, no tiene más de 20 artículos dentro de lo que tiene que ver la regulación de las uniones convivenciales, pero después vamos a encontrar satelitalmente a las uniones convivenciales dentro de otros institutos. Pero lo que tiene que ver con el reconocimiento de las uniones convivenciales y sus efectos, los encontramos en 20 artículos a partir del 509. Y uno tiene que hacer hincapié en esto, de que a la hora de regular uno incluye. Uno, a la hora de establecer y reconocer derechos, uno sigue incluyendo. Y esa es la manera de tener en cuenta cómo se reguló. Se reconocen diferentes formas familiares, eso lo vimos durante la charla. Por eso, las instituciones que nos rigen han creado nuevas necesidades a las cuales no es posible satisfacer, sino armonizando nuestra legislación con los preceptos fundamentales de la Constitución Nacional. Y acá volvemos a lo que tiene que ver... Necesito ir para atrás. Y acá volvemos, para atrás. Acá volvemos con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual hace hincapié a que la ley establecerá la protección integral de las familias, de todas las familias. Entonces, al incluir estas formas familiares, me parece importante, como dice la doctora Herrera, todo lo nuevo genera miedo, porque a veces uno empieza a tener esta complicidad, toda esta cosa de decir, ¿cómo lo regulo? ¿Cómo lo establezco? Si igualo o no igualo, si equilibrio o no equilibrio, si doy mismos derechos o no. O sea, parece que por regular igual se critica, si no regulo igual se critica. O sea, siempre los cambios van a traer miedo. El tema es que los cambios sean positivos y para dar más, para reconocer más aún.
Por eso hacemos hincapié de vuelta en que no es lo mismo casarse, elegir casarse, que no casarse. Entonces, si empiezo a entender que las uniones convivenciales son un mismo proyecto de vida común, que es el eje central, la estructura central de un proyecto familiar, voy a empezar a entender, cómo se regulan y cómo se establecen en otros países, para poder entender cómo se reguló en Argentina. Y tener en cuenta que en diferentes países se han equilibrado las uniones convencionales al matrimonio, otras se han atribuido un contenido más contractual o negociar mediante la suscripción de pactos, y otros se han abstenido de regular las uniones convencionales. Esto lleva, nuevamente, a dar una inseguridad jurídica a la abstención. Nuevamente, si yo no regulo, no controlo. Entonces, al regular, me permite establecer las diferencias y dar mayor reconocimiento. Por eso, en el Código Civil francés, el cual se abstenía, Napoleón en su momento decía: los concubinos prescinden de la ley se desentiende de ellos. Por lo tanto, esta no inclusión lleva a dejar apartado a mucha gente que realmente vive en esta forma familiar. Brevemente, entender esto, cómo se regulan en otros países, cómo se le da esta legitimación a las uniones convivenciales, ¿no? En Brasil se regulan las uniones convivenciales estables y heterosexuales, pero bien sabemos que numerosos fallos de Brasil han, entre comillas, ¿no?, legislado, ¿no?, por lo que ha sido el reconocimiento de derechos a las personas. O sea, el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo, fue por un fallo judicial. Y en este caso, se han establecido por fallos jurisprudenciales uniones convencionales de diferente sexo, inexistencia de impedimentos matrimoniales, la estabilidad, el efecto de constituir una familia. Y tengan en cuenta que para nosotros, para la Argentina, las uniones convencionales en este nuevo Código Civil son monogámicas. Esta idea de regular el afecto es monogámico. Alguien conmigo, de a dos. En Brasil, hace muy poco, ya no es para ponerse contento, pero en Brasil, no es lo que se reguló acá, por fallo judicial se reconoció la poliafectividad. Esta idea de que tres personas mayores podían vivir en un régimen afectivo y ser una familia. El tema es, eso no es igual a monogámico, ¿no? Queda claro. Pero el tema es, en Brasil se reconoció esta forma familiar de tres personas mayores de edad que no están bajo régimen matrimonial tampoco, solamente su régimen afectivo. Se consideraban tres personas con un afecto entre los tres para poder ser una familia tal. Bueno, eso ha pasado en Brasil hace muy poco. En Argentina se regulan las uniones convencionales, este régimen afectivo, este afecto de relación, monogámico solamente a dos. Paraguay reconoce las uniones convencionales de hecho, después de 10 años, igual al matrimonio. Hay un tema con el vocabulario concubinato, uniones convencionales, sociedades de hecho, uniones de hecho, matrimonio aparente, como lo llama Paraguay. Brasil, en todos los fallos que vayan a ver de Brasil, hablan de matrimonio aparente. O sea, llamar a algo como casi matrimonio, pero no lo es. El tema es, y la pregunta es, ¿yo puedo igualar, si yo tengo la libertad de elegir vivir con alguien sin someterme a un régimen jurídico del cual no elijo, que me igualen a un régimen que no quiero vivir? Esto implica que en Paraguay me dan todos los derechos, obligaciones, deberes a un matrimonio a partir de los 10 años. Yo no quiero eso, yo quiero vivir en una unión convencional. ¿Qué pasa en Paraguay? Sí o sí yo paso a hacer un matrimonio a partir de los 10 años. Entonces, esa libertad y esa autonomía no es tan reconocida como se da en esta regulación del nuevo Código Civil argentino, donde la unión convencional sigue siendo unión convencional hasta cuando yo quiero, y el matrimonio es el matrimonio. En Uruguay se regula bajo el nombre de uniones concubinarias de igual o distinto sexo, parejas estables. Necesito pasar. En Venezuela se regula las uniones estables, heterosexuales, por la Constitución Nacional, refiere a la unión extramatrimonial del Código Civil, inscripciones de las uniones de hecho en la ley orgánica. En Perú reconoce a las uniones estables heterosexuales, inscripción notarial y derechos sucesorios. Y acá hacemos un paréntesis.
porque me parece importante hablar un poco de también un tema que hoy habíamos, tenemos que tratar de abordar un poco también lo que tiene que ver con el derecho sucesorio en el Código Civil. Es muy criticado esta regulación en cuanto al derecho sucesorio de las uniones convivenciales en Argentina. No tiene vocación hereditaria, no va a ser heredero el conviviente en la Argentina. Por tanto, no va a participar de la sucesión. El tema es, principal cambio que hay en el capítulo de sucesiones, la modificación, la disponibilidad de la legítima. O sea, pasa a ser 2/3, solamente eran 8/5. O sea, yo tenía 1/5 para poder disponer, ahora puedo disponer de 1/3 de mis bienes. Por lo tanto, si se me amplía la posibilidad de disponer de mis bienes, modificando la legítima por norma, por ley, por el Código Civil, yo puedo beneficiar a mi conviviente por testamento en ese tercio. Por lo tanto, que sea o no heredero es una diferencia entre elegir casarse o no casarse. Primer punto de diferencia importante también que hay que tener en cuenta a la hora de la sucesión. Otra cuestión que tiene importante las uniones convivenciales, y me adelanto al efecto de compensación económica, es que pos cese de las uniones convivenciales voy a tener la posibilidad de reclamar una compensación económica, siempre que haya un deterioro manifiesto, una situación de empeoramiento y se den todas las consecuencias que tienen que darse para darse la compensación económica. El tema es, el plazo de caducidad para reclamar esa compensación económica me lleva al 523, que son cese de la unión convivencial. Y por muerte y por presunción de fallecimiento, por sentencia de presunción de fallecimiento, son causales de cese de las uniones convivenciales. Por lo tanto, si la compensación económica empieza a regir el plazo de caducidad de 6 meses a partir de la fecha cierta de las causales del artículo 523, esto me lleva a que yo voy a tener derecho, si es que lo tengo, a la compensación económica si mi conviviente falleció. A diferencia de el régimen matrimonial, yo voy a ser heredero como cónyuge. No voy a tener derecho a compensación económica si soy viudo. Si soy conviviente supérstite, voy a tener derecho, si es que lo tengo, a la compensación económica. Si es que lo tengo, significa que si yo muestro el desequilibrio manifiesto en la situación de empeoramiento. El tema es, ¿cómo se va a implementar esto? Porque si tenemos divididos los fueros, depende cómo sea establecido el sistema del Poder Judicial, si tenemos juzgado de familia, tenemos juzgados civiles y comerciales, y toda esa situación, la sucesión va a civil y comercial. La compensación económica, que es un efecto de la unión convivencial, que es del fuero de familia, va al juzgado de familia. Obviamente que si yo considero que voy a tener un derecho a la compensación económica, voy a tener que meterme en la sucesión, hablo clarito de raso, ¿no? Me voy a meter en la sucesión a trabar medidas hasta que pueda ejecutar, si tengo el derecho y me otorga el juez de familia, esa compensación económica. Porque el que tiene la competencia para otorgar la compensación económica es el juez de familia. Y ahí va a pasar el proceso judicial de la compensación económica, y una vez con la sentencia que me diga tengo derecho a la compensación económica y el cuánto de la compensación económica, yo me lo soluciono. Es lo que llamamos, no es lo mismo, porque yo quiero dejar en claro, se está grabando, por las dudas, no es lo mismo un legítimo abono. O sea, yo soy acreedor, me tengo que meter en una sucesión, bueno, el tema es que yo tengo un derecho, tengo un título, no me lo resuelve un juez anterior. La compensación económica yo tengo que ver si tengo ese derecho, me lo otorga el juez, en cuanto a la compensación económica, y yo después voy a la sucesión.